El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. ¿Cómo caminar en pureza? Amén. ¿Cómo podemos caminar en pureza? ¿Será posible caminar en pureza en estos tiempos? En este siglo que nos ha tocado vivir tan, pero tan complicado, donde escuchamos solamente maldad, escuchamos guerras, escuchamos rebeldías, escuchamos una serie de ideologías contrarias a Dios. Usted, yo, nuestros hijos, estamos rodeados de un ambiente donde lo que menos hay es pureza. Y cuando hablamos de pureza, para entender mejor, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia referente a la pureza? Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, que dice así, escuche bien, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Entonces, ¿a qué Dios nos ha llamado? Nos ha llamado no solamente a servir, no nos ha llamado solamente a predicar, no nos ha llamado solamente a que seamos bendecidos, nos ha llamado a vivir vidas santas. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, hay un concepto quizás errado, equivocado, distorsionado de lo que es vivir una vida santa o una vida pura. Todos ustedes o la mayoría de nosotros hemos crecido en un sistema religioso que nos ponían la idea de una persona santa como una persona perfecta, inalcanzable, una persona que realmente era prácticamente ¿qué decir? Un ser prácticamente que no podíamos imitar su vida. Es más, hemos crecido en lugares donde muchas veces se han querido de alguna manera escenificar cómo es una persona santa, ya sea en una estatua, ya sea en una película, y nos han puesto unas actitudes de personas que, Dios mío, que prácticamente como si fuesen sobrenaturales. Y yo siempre digo, ¿no? En serio y en broma, ¿no? Cuando íbamos antes a la iglesia tradicional, encontrábamos muchas personas o estatuas de personas que eran santos y nunca encontré un santo con una sonrisa. ¿Usted alguna vez encontró un santo, una estatua con una sonrisa? Yo no vi ninguno. Todos tenían una cara de sufrimiento, Dios mío. Entonces había un concepto que santidad estaba relacionado con la angustia, con la tristeza, con el sufrimiento. Y realmente no es así necesariamente. La santidad y la pureza realmente va más allá de eso. Y realmente lo que el Señor nos pide, sí, es que caminemos en santidad, que caminemos en pureza. Y estamos a puertas de celebrar una Semana Santa. Y muchas veces también hemos tenido ese concepto, uy, viene Semana Santa. Entonces, bueno, aunque ahora ya ni eso, ¿no? Porque yo no sé, pero en la época, cuando yo era niño, hace poco nomás, ¿cómo era la celebración de Semana Santa? Usted prendía en esa época la radio y nadie ponía ni música. Y si ponían música instrumental, me acuerdo. Más allá de que se puede comer o no se puede comer porque son temas que no son relevantes, pero tú salías afuera y no te vendían nada. Encontrabas la pollería, el chifa, todo estaba cerrado. Y entonces era como que de alguna manera tú no querías hacer nada, pero te quedabas en tu casa prácticamente, porque salías, no había nada. Prendías la radio, todo. Ahora ha cambiado. Ahora ya eso, Semana Santa pasa como si fuera. Entonces, pero
crecido con un concepto de santidad y pureza basado en normas, en reglas. Pero realmente, ¿qué significa caminar en pureza? ¿Realmente qué significa caminar en santidad? Vamos a ver qué significa eso. Vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Vamos a ver, para que podamos caminar en pureza, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Número 1, dice la palabra, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Si queremos caminar en pureza, lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios apasionadamente. ¿Cuántos dicen amén? Si queremos caminar en pureza, en santidad, no se trata de cumplir reglas, requisitos, sino lo que dice, busca a Dios apasionadamente. Ahora, para buscar a Dios apasionadamente, primero tengo que huir de todo aquello que me estimule al pecado. Dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. ¿Cuántos jóvenes hay acá? ¿Cuántos que se creen jóvenes todavía? Bueno, igual, seas adulto, seas joven, dice, huye de las pasiones juveniles. Es que la verdad que esas pasiones aparecen y más peligroso, a partir de cierta edad vuelven a aparecer esas pasiones juveniles. Ten cuidado. Dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Y dice, en cambio, sigue una vida recta, una vida en Cristo, fidelidad, amor, paz. Dice, disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Todo eso significa buscar a Dios apasionadamente. Ahora, nunca vamos a graduarnos, a certificarnos y a ver, pasa el hermano acá adelante, se acaba de graduar en pureza. Un aplauso para él. No, eso nunca va a pasar. Porque eso es una búsqueda de todos los días. Es una búsqueda constante. No se trata de estar parado en un lugar. No se trata de obtener un título o se trata de alcanzar un nivel que signifique que eso represente pureza. No. La pureza es algo que tenemos que buscarla todos los días. Pero ¿cómo? ¿A quién? Buscando a Dios. Y la pureza no es un tiempo. Bueno, cuando recién me convertí. Uy, no, yo me acuerdo que vine puro cuando me fui a mi primer encuentro, mi primer reset, vine pero casi como volando, flotando. Ok, pero no se trata de una temporada de pureza. La pureza no la alcanzas cuando logras un nivel. No, algunos dicen, no, voy a ser puro cuando me case. No es así. No, voy a ser puro cuando me vaya a mi reset. No voy a ser puro cuando empiece a ser un líder. No es así. Porque la pureza no es el resultado de llegar a hacer algo. No es el resultado de cumplir requisitos. No. La pureza es el resultado de buscar a una persona y esa persona se llama Jesús. Cuando tú buscas apasionadamente a Jesús todos los días de tu vida, ahí estás empezando a caminar en pureza. De eso se trata, de buscar a Jesús, pero no de una temporada, no. Cuando tú buscas a Jesús de manera continua, de manera perseverante, de manera, y eso es lo que creo que es la clave, como bien lo dice. No solamente buscarlo, sino es buscarlo de manera apasionada.
Y esa palabrita apasionado es realmente lo que marca la diferencia entre cómo busca una persona a Jesús y el otro. La pasión. Mientras más cerca tú estás de Jesús, más lejos vas a estar del pecado. Pero si tú te alejas de Jesús, vas a estar con más probabilidades de caer en pecado. Por eso dice, para que realmente pueda andar en pureza, necesito acercarme más a Jesús. No hay otra manera. Mira lo que le pasó al rey Saúl y en Primera de Samuel 15:11. Mira lo que dice Primera de Samuel 15:11. Lamento haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí. Primero dice, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Ahora, muchas veces pensamos que una persona cuando peca es como que de un momento a otro, oye, esta persona cometió una falta grave, un pecado. Y podemos pensar, oye, pero estaba bien la persona. Bueno, eso es lo que tú y yo podemos creer. Pero realmente el pecado no empieza así. ¿Cómo empieza el pecado? Primeramente te apartas de Dios. Y apartarse de Dios es cuando tú ya dejas de buscar de manera apasionada a Dios. Cuando uno en su lugar secreto, en su vida íntima, en su vida personal, deja de buscar apasionadamente a Dios, lo segundo es que comienza a desobedecer a Dios. Y cuando tú desobedeces a Dios, comienzas a pecar. Es lo mismo. No hay pecado chico ni hay pecado grande. ¿Cómo empezó el pecado en Saúl? Y el mismo palabra de Dios dice, lamento haber hecho rey a Saúl. ¿Por qué? Porque primero se apartó de mí, dice. ¿Por qué Saúl cayó? ¿Por qué Saúl falló como rey? ¿Porque pecó? No, porque primero se apartó de Dios. Entonces, si tú y yo queremos caminar en pureza, lo primero es que no nos apartemos de Dios. Dile que está a tu costado, no te apartes de Dios. Cuando tú te apartas de Dios, la consecuencia es la desobediencia. La consecuencia es la desobediencia. Cada vez que dejas de buscar a Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Que la tentación va a ser más fuerte sobre tu vida. Las puertas de la tentación se van a abrir por todo lado. Y la clásica es que es el diablo. No, no es el diablo. Lo que pasa es que te has apartado de Dios. Y cuando tú te apartas de Dios, claro, el diablo comienza a trabajar. Pero si tú estás cerca de Dios, las posibilidades de que el diablo te ataque van a ser mucho menos. ¿Por qué? Porque estás cerca de Dios. Por eso que no es suficiente con que tú busques a Dios solamente en una temporada. No, no. No es que estoy en, no, lo que pasa que de enero a marzo estoy en modo santidad, pero de abril a junio, chao a Dios. No, buscar a Dios es algo de todos los días. Porque si nosotros dejamos de buscar a Dios, entonces somos más vulnerables a la seducción del pecado. Cualquier persona, sea quien sea, tenga el cargo que tenga el título que tenga, si esa persona, sea quien sea, peca, no es de un momento a otro. Es porque ha habido una previa. ¿Y cuál es la previa? Que perdió su comunión con Dios. O sea, yo creo que si una persona peca,
Si tú le preguntas, hermano, hermana, ¿por qué pecaste? No le preguntes eso. Tú sabes la respuesta. Y él también la sabe, pero claro, hay que ser bastante sincero y honesto en reconocer, sí, perdí mi comunión con Dios. Y cuando uno pierde su comunión con Dios, obviamente se hace más fácil, más vulnerable. Por eso es que tenemos que buscar a Dios en toda temporada, no solamente porque viene Semana Santa, eso lamentablemente nos enseñó la religión, pero nosotros como cristianos hemos entendido que no hay Semana Santa, ni mes santo, ni año santo, sino que nosotros tenemos una vida santa. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso a Dios a eso. Llevar una vida santa no debe ser como una cosa muy complicada si lo haces con Dios. Si lo haces obviamente con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible llevar una vida en pureza. Imposible, imposible. Por eso que muchas personas se frustran y dicen, no, qué difícil es la vida cristiana, esto es imposible, no tiene sentido. Claro, sin Dios es imposible. Claro que sí. Vas a fracasar, obviamente, vamos a fracasar en pretender llevar una vida de pureza de acuerdo a la palabra, pero sin buscar a Dios. Imposible, imposible. Si tú paras de buscar a Dios, pierdes, pierdes definitivamente. Por eso la importancia de todos los días buscar a Dios de manera apasionada. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, 2 Timoteo 2:22. Huye, dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Lo segundo que tenemos que hacer para vivir una vida en pureza, huye de la tentación. Di al que está a tu costado, huye de la tentación. Ahora, Pablo le está diciendo al joven Timoteo, pero no, eso es para los jóvenes, no, adultos también. Todos tenemos que huir de la tentación. Si tú vas a querer exponerte a la tentación, y ojo que está hablando acá, cuando hablamos de pasiones juveniles, en otra versión dice tentaciones sexuales. Las cosas claras. Porque pasión juvenil suena muy bonito. No, pasión juvenil. No, son tentaciones sexuales. ¿Y qué dice la palabra? Que tenemos que huir de las tentaciones sexuales. Huir. No dice que ores, no dice que hagas batalla espiritual, no dice que ayunes, dice huye. Es que si de algo tenemos que huir es de eso. ¿Qué pastor? O sea que no voy a orar. No, es que mira, la tentación sexual en ese momento no es para que te pongas a orar. En ese momento no. En ese momento tienes que huir. Si no huyes, aún orando, caes en el pecado. Y la Biblia nos habla más de un caso de personas que han caído en esa tentación sexual. Llámale adulterio en el casado, llámale fornicación en el soltero. Por eso que cuando hablamos de pureza, esto es para solteros, casados, viudos, divorciados, joven, adulto o anciano. La pureza no hace excepción de personas ni edad. Dios nos ha llamado a todos a vivir en pureza. ¿Cuánto dicen amén? No intentes pelear contra el pecado sexual. Te lo voy a repetir. No intentes pelear contra el pecado sexual. Esa es la palabra que aún los más fuertes han caído. Pregúntenle a Sansón. Increíble, ¿no? Sansón podía vencer hasta 1000 filisteos solito, pero caía ante una mujer llamada Dalila y otras más en pecado sexual. ¿De qué le servía a Sansón tener ese mérito de haber vencido a 1000 filisteos, de haber vencido a un león él solito, si no tenía
la capacidad. ¿Y sabes cuál es el problema? Que él nunca huía de la tentación sexual. Al contrario, él se dejaba llevar. Yo siempre les digo a los hombres, pero no solamente hombres, también mujeres, pero a mí me encanta Proverbios capítulo 5. Si tú eres de las personas que tienen problemas en el área sexual, tú deberías tener Proverbios capítulo 5 como una palabra rema pegada ahí en tu, si es posible, imprímela en letra tamaño 20. Y todos los días, si es posible, ora de acuerdo a ese Proverbios. Porque ahí nos habla justamente de cómo huir de la tentación sexual. Es más, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, 1 de Corintios 6:18, dice, huyan del pecado sexual. Escuchen esto, ¿ah? Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Muy interesante, no me había fijado en esta parte que dice, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. O sea, no es que, ay, que en la iglesia permiten cosas y ¿por qué permiten al hermano que está mintiendo, que está... Ok, también son pecados. Pero dice la palabra que ningún otro pecado afecta más. Los pecados sexuales son más dañinos, son más destructivos, lo dice la palabra. Afectan más a nuestra vida, mucho más. Muchas personas caen en pecados sexuales o cayeron en pecados sexuales porque pensaron que podían luchar contra ellos. Gran error. La Biblia no dice que pelees, te dice que huyas. ¿Cuántos personajes en la Biblia conocidos por ser muy valientes, por ser de mucha fe, sin embargo en el área sexual cayeron? El rey David se enfrentó a un Goliat, enfrentó muchas guerras David, sin embargo un día estaba solo, sin hacer nada, y un día cayó en pecado sexual. Y ese pecado sexual lo llevó a cosas peores. No es cosa de juego. No es cosa de juego. Y en este tiempo ya el pecado sexual ya no se lo ve como pecado, ahora se lo ve como algo normal, natural. Pero la palabra de Dios nos advierte claramente. Y es cierto, el rey David al gigante tuvo que enfrentarlo. Igual tú también tienes problemas, adversidades, situaciones que te hemos dicho, enfréntalas. Claro que sí. Pero al pecado sexual no lo puedes enfrentar. Al pecado sexual tienes que huir. Y a veces hacemos exactamente al revés. A los problemas huimos. Y al pecado sexual lo enfrentamos. Resultado, destrucción total. El Señor nos advierte entonces justamente que tenemos, por eso dice, huye de las pasiones juveniles. Huye de todo lo que tenga que ver con la inmoralidad sexual. Llámale pornografía, llámale amistades que sabes que van a despertar eso en ti. Cuidado, cuidado con ese mensajito o ese WhatsApp del ex o de la ex. No, pero es un mensajito. Huye. Cuidado los jóvenes adolescentes. ¿De qué tienen que huir? De la famosa prueba de amor. Huye. Por eso que este tema va para todos.
joven, adulto, casado, soltero. Porque realmente, amados hermanos, si estamos hablando de pureza en general, de santidad en general, pero partamos de eso, huir de toda tentación sexual. No se trata de enfrentar. Por eso es importante que te acerques más a Dios. Es muy importante que cuides tu atmósfera. Ya hemos hablado de ese tema ya. Por eso, número 3 también, mira lo que dice la palabra. Segunda de Timoteo 2:22. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Eso es lo mismo. Rodéate de la compañía correcta. Es innegable que tus amistades van a afectar tu vida en pureza. Si no cortas con, hay que reconocer que hay veces se mantiene amistades tóxicas, conversaciones tóxicas. Dice, huye de toda inmoralidad sexual. Tú no puedes ser parte de un WhatsApp, de un grupo de amigos, donde esos amigos te ponen pornografía, desayuno, almuerzo y comida. Ay, que son mis amigos. Y tú estás participando de eso. O te mandan un chiste de alto, como dice, contenido erótico y jajaja, tú te ríes. Pero ¿qué puedo hacer? Es que mis amigos no son cristianos, pues. Pero qué bien que disfrutas viendo el meme que te han mandado de pornografía. Huye de las pasiones de la inmoralidad sexual. Es que el tema es cómo mantenernos en pureza. Entonces, mucha gente, ay, que es bien difícil, pastor. No, no es tan difícil si somos simplemente radicales en estos detalles. Chats, conversaciones, ciertas amistades. Si tú sabes, obviamente, y tú sabes mejor porque tú las conoces como son, y tú sabes a lo que te podrían llevar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cortar. No es que voy a hacer guerra espiritual en el WhatsApp, les voy a mandar en el nombre de Jesús, por favor, no me pongan estas cosas. ¿Por qué no mejor te sales de ese WhatsApp y se acabó? Entonces, no es que Dios te pida, wow, no, ay, qué difícil. No, no es difícil. Si tú eres determinado o eres radical en ciertos detallitos, nada más, ¿ah? Ciertos detallitos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás mirando? O sea, son cosas simples que tenemos que hacer, pero ¿sabes qué, amados hermanos? Tenemos que ser intencionales en buscar esas amistades correctas. Tenemos que ser intencionales en buscar un grupo de personas que realmente no te fomenten a eso, sino más bien que digan, oye, que pueden estar en la misma lucha, pero bueno, nos juntamos entre nosotros y formamos un nuevo grupo de amigos donde vamos a evitar estas cosas más bien. Por eso que necesitamos juntarnos con personas, con amistades que al menos piensen igual que nosotros, que al menos tengan los mismos principios, que al menos tengan los mismos valores. Pero si tú te vas a aislar, ay no, yo sí, yo solito, solito. Ningún hombre de la Biblia yo he visto que desarrolle su cristianismo en total soledad. Encuéntrenme uno en la Biblia. Jesús estaba rodeado en todo momento con sus 12. Porque es importante rodearte de personas, pero más importante es de quién te estás rodeando. Yo el domingo, claro, qué chévere, estamos en la iglesia, casi con alitas, pero de lunes a viernes. Cuidado, amados hermanos, porque una vida en pureza es una vida en integridad. Nadie te dice que tú salgas a juzgar a la gente y los espantes y los acuses de pecadores. Nadie te dice eso. Lo que el Señor te está diciendo hoy es de que tú puedes estar rodeado. Es que lo que pasa, pastor, que en mi trabajo, en mi empresa, en familia, todo lo que tú quieras, pero tú no te haces a ellos.
Los que se tienen que hacer a ti son ellos. Yo estoy seguro que muchos de los que trabajan o tienen empresas se mueven en un círculo donde sabemos que es así, pero tú no tienes que hacerte a ellos. Tú tienes que mantener, o sea, tú tienes que ser radical contigo mismo. El gran error es cuando queremos ser radicales con otros. Oye, no hagas esto, eso es pecado, eso está mal. No, eso aplícatelo a ti. Si tú te lo aplicas primero a ti, si tú eres radical contigo mismo, ya la persona que está en tu trabajo, en tu casa. Por eso que Pablo lo está animando a Timoteo, disfruta la compañía de aquellos que tienen un corazón puro. Si quieres caminar en pureza, camina con gente que también está buscando la pureza. ¿Cuánto dicen amén? Camina con ellos. Mira lo que dice Primera de Corintios. Y este versículo ya lo hemos mencionado varias veces. Primera de Corintios 15:33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ya creo que esto es un rema en la iglesia. Ya ¿cuántas veces he dicho este versículo acá? Por algo será, ¿no? Si tú estás diciendo en este momento, ay, ese versículo ya lo he dicho varias veces, pastor, es porque el Señor te lo está queriendo repetir una vez más. Quiere que quede revelado en tu corazón. Muchas personas no logran vivir una vida en Cristo porque esta es el área que más se les complica, su área social. Y ese es el punto que no logran pasar y no logran, por eso que se les puede hacer complicado hasta extremo escuchar una prédica así, qué bravo lo que han hablado hoy día, qué difícil. No, primeramente, sin el Espíritu Santo, claro que sí, es imposible. Pero si tú buscas apasionadamente a Dios, si tú huyes, escapas de aquello que realmente sabes que está mal y más bien buscas juntarte con personas que también amen a Dios, entonces va a ser más sencillo, va a ser más fácil. Pero si tenemos una doble vida, una vida en la iglesia y otra vida en tu trabajo o en tu casa, ¿sabes qué se llama eso? Mi esposa les compartía su equipo, estaban revisando una enseñanza acerca de la levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? Mi esposa me preguntó, yo dije, el orgullo. Le dije, no, la levadura de los fariseos no era el orgullo. La levadura de los fariseos era la hipocresía. ¿Y qué cosa es la hipocresía? El tener una doble vida. Una cosa soy aquí en la iglesia me salen alas y aureola, pero salgo de acá y me crecen los cachos inmediatamente. Y te sale una cola roja todavía largota. Llegando a casa nomás. Y no estoy hablando de que, ay, no, que, o sea, pastor, usted dice que en casa hay que ser perfecto. No, no, no. Estamos hablando de la intencionalidad de que muchas veces escuchamos esto, pero en la semana y el Señor nos está diciendo, ¿cómo podemos vivir en pureza? Necesito alejarme de cosas. De nada sirve que desde niño tus padres te hayan enseñado valores, principios, que te hayan enseñado a leer la palabra y hoy te rodeas de malas compañías. O sea, sí es importante tus amistades. Tú no le puedes decir a tu hijo, hijo, lee la palabra, lee la Biblia, no peques, y te ven como papá que las amistades que tú tienes, pues tampoco, pues son. Pues dice el niño, oye, pero mi padre y mi madre mantienen amistades que más bien yo veo que los lleva al pecado, ¿no? Y no solamente a la inmoralidad sexual, quizás te lleva a los vicios. ¿Cuántos vicios?
Y entonces nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, a saber rodearnos. Tenemos que llevar la palabra a todas las personas. Claro que tú sí necesitas ir a ellos para ganarlos para Cristo, no que fuiste para ganarlos y te quedaste allá. Todas tus relaciones, todas tus amistades van a tener un nivel de influencia sobre tu vida. Así también como cuando te juntas con una persona, una cristiana, y que ves que su vida, su matrimonio te inspira, te anima, te contagia. ¡Qué bueno! Pero también ten cuidado con quién haces amistades, porque si esa persona no es una persona que teme a Dios. Una jovencita se puede enamorar, no, es que he conocido un chico de universidad bien lindo, muy buena gente, muy seriecito, muy educado, pero no tiene los mismos principios que tú tienes, los principios de la palabra. Porque ese mismo jovencito educado, atento, respetuoso, está de acuerdo con la fornicación, no cree en Dios, es ateo, es agnóstico. Ah, pero sí bien educadito. Cuidado, cuidado. Por eso es importante que le pidamos a Dios discernimiento de espíritu. Pídele a tu Dios, Señor, dame discernimiento de espíritu. Si tú caminas con personas que practican vicios, si tú vives constantemente con personas que practican la inmoralidad, si constantemente paras con personas que practican la infidelidad en su matrimonio, si ese es tu medio constante, inclusive, no hablo de un compañero de trabajo, estoy hablando de un amigo, una persona en la cual tú prácticamente confías 100%, hasta quizás le has abierto tu corazón, pero esa persona practica estas cosas, bueno, es cuestión de tiempo. Y Dios no quiera, pero es cuestión de tiempo que puedas caer en lo mismo. Porque obviamente su manera de pensar es muy diferente. Por eso dice bien claro la palabra, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El apóstol Pablo lo dice con autoridad. ¿Sabe por qué lo dice? Entonces, los pecados, los vicios, la lujuria es contagiosa, pero también la pureza puede ser contagiosa. ¿Cuántos dicen amén? Así como la lujuria, la lascivia es contagiosa, también puede ser contagiosa la pureza. Pero para eso tienes que tratar de juntarte con esas personas. Personas que te animen a vivir en pureza, personas que te animen a vivir en fidelidad, personas que te animen a vivir en obediencia a Dios, personas que te animen a vivir en cosas que a Dios le agrada. Júntate con ese tipo de personas que te digan, no, más bien que te ayuden. Ven, hermano, no vayas por ahí, mejor vente por acá. Eso tienes que buscar, tienes que ser intencional. Por eso, ¿qué hacemos siempre? Les decimos, hermano, congrega en un grupo de conexión, asiste. Y por eso que cuando obviamente el líder se va a preocupar cuando una persona, ok, una semana no pudo por un tema laboral, 2 semanas porque tuvo un problema grave, se le murió un familiar, pues ya cuando la persona ya hace una práctica constante de aislarse constantemente de su grupo de conexión, es que obviamente ha desarrollado otras conexiones con otras personas y va a ser muy poco probable que esté viviendo lo que estamos hablando, ¿no? Vivir en pureza. Estamos viendo, amados hermanos, conversaba con una persona, cómo vemos, por ejemplo, corrupción por todo lado. Donde quiera, los que trabajan en el sector público saben muy bien de lo que estoy hablando. Y parece imposible, el sistema está corrupto. Decimos, sí, es verdad. Pero eso no justifica para que tú y yo tengamos que vivir de la misma manera. Por eso les digo, es muy difícil vivir en pureza en estos tiempos, pero con el Espíritu Santo es posible. ¿Cuántos dicen amén?
Dale un fuerte aplauso a Dios. Por eso, amados hermanos, qué importante es nuestro caminar con Dios. Qué importante es nuestro crecimiento espiritual. Qué importante es trabajar en crecer espiritualmente. Crecer en conocer a Dios. Crecer en los tiempos de dificultad. Crecer. Si tú estás viviendo momentos tranquilos, agradece a Dios. Si estás viviendo momentos de aflicción, adora a Dios. O sea, en todo momento y en toda temporada, sé fiel a Dios. Y Dios va a venir en tu ayuda. ¿Cuántas personas están pasando en estos momentos problemas económicos, falta de trabajo, problemas en los negocios? Mayor razón para seguir buscando a Dios, porque muchas veces es ahí donde tu fe va a ser probada. ¿En qué te vas a refugiar? ¿Vas a huir o vas a buscar más a Dios? ¿Vas a refugiarte en una persona, en un ex, en un vicio? ¿Vas a volver a lo de antes? No hay nada mejor que seguir conectado con Dios. No hay nada mejor que vivir cerca de Dios. Problemas tendremos. ¿A cuántos les gustan las promesas de Dios? Pero hay una promesa que quizás no te va a gustar, pero hay una promesa en la Biblia que dice, en el mundo tendréis aflicción. Es una promesa. Pero dice, pero no temas, yo he vencido al mundo, dice Jesús. O sea, Jesús no es ajeno a tus problemas, aún a tus tentaciones. Jesús pasó todas las tentaciones. O sea, Jesús no es insensible, no, es que Jesús, tú no me entiendes. No, sí, Jesús te entiende el lugar donde vives, te entiende el lugar donde trabajas, sabe las personas que te rodean, él sabe muy bien la situación, pero Él te está diciendo las claves. Busca a Dios apasionadamente, huye más bien de las tentaciones y busca las amistades correctas. Tres cosas. Si estas tres cosas, amados hermanos, hacemos nosotros, Dios va a ser la parte sobrenatural. Dios va a ser la parte en la que tú no puedes hacer, porque justamente en esa debilidad es donde, si tú cumples estas cosas, es donde Dios te va a hacer más bien más fuerte. En lo que tú te creías más débil, es ahí donde Dios te va a hacer más fuerte, pero busca a Dios de corazón. Tú tienes que huir. Ay, Señor, aléjame a esta mujer, aléjame a estos amigos. No, pues, la decisión es tuya. He decidido seguir a Cristo, decía una canción. No vuelvo atrás. La vida pasa, el mundo pasa, pero nosotros tenemos que seguir a Cristo Jesús. Nos dijeron desde un comienzo que el camino en Cristo es un camino angosto. O a alguien le dijeron que el camino en Cristo es un camino ancho y espacioso. No, el camino en Cristo es un camino angosto. No es fácil la vida cristiana. No es fácil, pero su final es de victoria total. El camino del mundo es ancho, espacioso, fácil. Pero ¿cuál es su final? De muerte. Escoge, dice la palabra, entre la vida y la muerte. Sí, tenemos la libertad de escoger. Cada vez que predicamos, Dios, cada domingo que escuchas una prédica, Dios te está diciendo, escoge tú entre la vida y la muerte. Escoge. Dios jamás te va a obligar, jamás te va a imponer a hacer esto. Somos libres, tenemos libre albedrío, pero cuando estemos delante de Dios nos va a decir, no me digas que no sabías lo que tenías que hacer. No me digas que nadie te lo dijo. Estás escuchando la palabra. Por eso que sí, estamos, qué bonito es hablar de crecimiento en todas las áreas de nuestra vida, pero esto también es fundamental. Busca apasionadamente a Dios. Búscalo de todo corazón.
No esperes que tenga que venir una circunstancia adversa para recién buscarlo apasionadamente. Huye, huye, corta. Si tienes que eliminar amistades, cortar amistades, aún familiares, ¿ah? Dice la palabra, quien ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. Lo dice la palabra. No estoy diciendo con eso que ir a tu casa y tomarte de paseo a todos, no. Te estoy diciendo que tú seas radical, que ames a Dios por encima de todo, con mucho respeto, pero sé firme, marca la diferencia. Decide seguir a Cristo. ¿Qué te importa? ¿Que se burlen? Claro, es un mensaje poco popular hablar de pureza en el año 2024. Creo que mucha gente que no ama a Dios se reiría. Diría, ¿qué están hablando? Se reirían quizás. Bueno, es que estamos llamados a marcar la diferencia. Hemos decidido a caminar por ese camino angosto. Un camino angosto, incomprendido, difícil, criticado, juzgado, dañado, perseguido. Y sí, eso es la vida cristiana. Pero trae muchas bendiciones. ¿Cuántos pueden decir realmente que a pesar de todo, estar en Cristo es la mejor decisión que hemos tomado? Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Claro que sí, Señor. No hay nada mejor que vivir para Cristo. Amén.